Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el cuarto encuentro del ciclo de encuentros precisamente de la Red Argentina por Buenas Masculinidades. Este ciclo no termina hoy, vamos a continuarlo durante el mes de noviembre también, ya tenemos el anticipo de lo que vamos a tener. El día 4 va a hablar Catamarca, Paola Barrio Nuevo. El día 11 va a estar La Pampa con Maximiliano Bassi. El día 18 Buenos Aires con Elizabeth Laiseca y Natalia Giombi. Y el 25 vamos a compartir por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el espacio con San Juan. Vamos a estar José y Casati y yo hablando de los dispositivos de asistencia a varones por buenas masculinidades para prevenir la violencia de género. Así que esto sigue. Hoy vamos por el cuarto y le damos la bienvenida con todo nuestro cariño a Noelia Cuevas desde La Rioja. Ella es la directora de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Rioja y referente desde la primera hora de la Red Argentina por Buenas Masculinidades allá en La Rioja. Muchas gracias, bienvenida Noelia. Gracias María Eva y gracias a todas y a todos los presentes. La verdad que muy buenas tardes. Es un placer poder compartir este cuarto encuentro. Me había quedado como muy apenada y lo digo así delante de todas que no la veo a Vero, pero que lo vi en la grabación después de Vero, que estuvo excelente contando todo el trabajo que se hace y la importancia que tiene formar parte de la red desde su lugar, y cómo desde la cooperativa y cómo todo, digo, va cobrando sentido cuando comenzamos a trabajar y en esto que nos hace la prevención de la violencia en todos sus sentidos, entendiéndolo, pensando, digo, desde las masculinidades y cómo lo vamos trabajando desde la red, con lo que María Eva siempre nos resalta. Y en eso recordaba las primeras, les cuento, así como para poder tener un hilo conductor y que no sea muy aburrido, sino que sea más dinámico, o ante cualquier pregunta, duda, lo pueden consultar y ahí nomás lo vamos conversando. La idea es que sea así como mucho más ameno. Contarle que esto que María Eva nos decía me quedó muy grabado desde el 2020, cuando formamos parte de una investigación sobre PISAC con 9 nodos, 9 provincias, para poder trabajar las políticas públicas en femicidios, factores de riesgo y respuestas institucionales. Digo, en ese momento, trabajar el femicidio en el 2020 con el contexto de pandemia que se estaba viviendo, también nos llevó a formar parte de ese grupo que se armó, que fue muy bueno, y los subgrupos para poder trabajar en este caso factores de riesgo. Y ahí fue cuando conocí a María Eva, conocí todo el trabajo que venía haciendo la Mutual Grupo Buenos Aires, cómo venía trabajando María Eva de la red ya desde el 2018. Digo, todo lo que había en cuanto a historia del trabajo que ya venían realizando. Y en esto, digo, también sumarnos porque en mi participación también en el proyecto era un poco por la justicia. Sí, también desde el 2018 comenzamos a trabajar en el Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario Único de la Función Judicial para los dos juzgados de violencia de género como foros especializados. Y esto surge a partir de un femicidio, como fue el femicidio del 8 de enero de Diolinda Torres en nuestra provincia, que fue que marcó un antes y un después, eh, que sacudió, digo, todas las líneas de la justicia y del Ejecutivo Provincial, en la cual se creó en febrero el primer foro especializado, que fue el juzgado número 1. Y en septiembre de ese mismo año, el juzgado número 2. Y ahí se abrieron los concursos para los y las trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, psicopedagogas, y médicas, para poder formar parte de ese cuerpo técnico. En eso de poder integrar el cuerpo asesor, también estábamos con la universidad, en el Instituto de Análisis de Políticas Públicas, el cual su presidenta del instituto y directora es la doctora Natalia Álvarez Gómez. Hoy es nuestra rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, y en ese momento era como, bueno, comencemos a trabajar con género 2020, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos como todo lo del instituto, entonces ahí en ese momento se ofreció poder trabajar en la comisión de género. Viene el proyecto de investigación, lo aprueban, es financiado, viajamos a Villa María, hacemos todo un debate, trabajamos en todos los resultados, en cada uno de los factores, tanto de protección y de riesgo, para poder ver las mujeres que denunciaban por violencia, y en algunos casos hasta pudimos hablar sobre situaciones de reincidencia, porque hablábamos de la importancia de los dispositivos para varones.
Y acá comenzó un camino, que es un camino de ida, digo, un camino de ida quienes trabajamos del feminismo, ¿no? Entendiéndolo que también esto no nos aleja de lo que pensamos, sino que refuerza la idea de que para poder prevenir y erradicar la violencia de género, tenemos que trabajar con varones que han ejercido una vez, aunque sea violencia por razones de género. Digo, cuando comenzamos a poder pensarnos desde ese lugar y que no estamos dejando el feminismo ni la lucha en la que creemos, la militancia, ni estos 3 de junio, ni la cantidad de cosas que tenemos presente, quienes venimos trabajando con mujeres que han sufrido alguna situación de violencia, realmente comenzamos a ver que trabajar con los varones es lo que necesitábamos. Y ahí fue como todo un descubrimiento, digo, con María Eva y sus primeros materiales que nos regaló en Villa María para poder leer sobre la economía social y solidaria, cómo venían trabajando, cómo venía trabajando la mutual, cómo venían trabajando la asistencia a varones agresores. Entonces, después de todo lo que fue 2020, 2021 que seguimos capacitándonos y fueron las primeras aproximaciones, digo, a lo que era todo el grupo que ya estaba consolidado de la red, fue empezar a ver, bueno, cómo vamos a poder trabajar acá en La Rioja. Y en eso, después de la presentación de Tierra del Fuego en el 2022 en septiembre, 24, 25 y 26, surge también que volvemos a La Rioja y toda esta movida de que qué quieren trabajar con los varones, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Eh, pero vos no trabajás para mujeres, entonces y esto también, digo, si hay algún varón o un compañero presente, tenemos que explicarlo como muchísimas veces. Esto no es un ataque hacia los varones, ni es una guerra, ni es ponernos en contra, ni es la muerte al macho. Digo, no se trabaja desde ese lugar. Al contrario, creo que la equidad y la igualdad de género realmente se basa en poder prevenir y en poder abordar todas las patas, todas las partes dentro del sistema que forman parte de esta problemática que nos lleva a tener la cantidad de femicidios que tenemos hoy, aunque nos sigan diciendo que el género es adoctrinar, estamos viendo que necesitamos más formación en perspectiva de género, que necesitamos formación específica en buenas masculinidades. Y en eso, digo, para volver con nuestro hilo conductor, cómo al regreso del 2022 se planifican desde septiembre a octubre, los días 14 y 15 de noviembre de ese 2022, 4 encuentros con María Eva, los cuales fueron en La Rioja las primeras jornadas que se hacen, primero de esa magnitud y segundo con una especialista que trabajaba y que sigue trabajando, pero que en ese momento en La Rioja no se estaba trabajando. Entonces fue como movilizante, fue disruptivo porque pudo ver también en la universidad la participación tanto de la parte del funcionariato dentro de lo que es la justicia, Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal Superior de Justicia, las juezas que formaban parte y siguen formando parte, pues son las mismas, la doctora Gisela Framini y la doctora Jessica Díaz Marano, ambas en ese momento también formaron parte, sus equipos, y formaron parte también más de 150 estudiantes de la formación policial del Instituto Superior en Formación Integral de Seguridad Pública de la provincia, es decir, todos los cadetes de la fuerza policial. Y eso también tuvo un gran impacto porque si bien es cierto, tenían un taller de perspectiva de género, poder trabajar masculinidades de lleno fue como muy importante porque el crecimiento para poder empezar a hablar se fue como destrabando y lo que antes era como más tabú, hasta las mismas psicólogas, y en esto a veces digo desde el trabajo social, a veces podemos hacer muchísima más reivindicación cuando hablamos de los derechos humanos, cuando podemos hablar desde la justicia social, digo, y quizás a veces en otras carreras que no tengan prácticas preprofesionales o que no tengan como este desarrollo, quizás a veces como lo comunitario, con el caso a caso y también personal del derecho y digo de carreras como abogacía, criminalística, muchísimas otras carreras desde la interdisciplinariedad se pudieron hacer presentes ese día y fueron más de 300, sí, más de 300 personas las que asistieron en el turno mañana, en el turno tarde del lunes 14 y el martes 15 a la mañana también. Comentarles esto, ya vamos a ver un video, así no hablo tanto de esa parte, pero cómo en esto que fue la primera jornada del 2022, comenzamos a mirar y a pensar y hasta leer bibliografía que trabajaba sobre masculinidades. Y realmente, y ahí se hace un parate con el 2023, con el libro, con Ariel Sanabria, donde está como compiladora también, María Eva, digo, todo ese capítulo del libro, todo lo que hace a la red argentina, todo lo que hace a los dispositivos de varones trabajando, también da un material
Digo, y esto tanto en la universidad como en la educación no formal, muestra que esto sí se hace, ¿no? No que no es algo que está escrito y que no se realiza, sino que en la práctica sí se da. Entonces también, por ejemplo, en las partes que somos referentes, también Tapado de Catamarca y un montón de otras compañeras más, poder formar parte de las pasantías, poder seguirnos formando, nos ha permitido también, me acuerdo de Ángeles, ¿no? Digo, también cómo nos ha permitido poder tener movilidad dentro de la red y dentro de la formación para seguir creciendo y viendo cómo esto tiene resultados que son positivos a la hora de Mabel, me está volviendo Mabel también, digo, cómo va tomando forma a la hora de poder pensar en planificar para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia. Si quieren, hacemos un corte ahí y paso el video, así no se pierde esa parte. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí les comparto la pantalla. Ahí era como mucho. Quiero mostrar esta parte de las fotos y ya no los molesto más con esto. ¿Se ve, cierto? Ahí sí se ve. Si lo podés ampliar, Claro. podemos contar un poquito de qué se trata lo que estaban haciendo, ¿no? Ahí, en una técnica para medir el poder en una relación vincular. Entonces, ese anfiteatro 17 de octubre, tiene, digo, toda una hermoso. connotación. Es, y está refaccionado ahora, ya cuenta con mejores instalaciones, pero digo, en ese momento el Anfi estaba lleno y aún así se pudieron llevar esas técnicas adelante, que digo, María Eva pudo lograr que muchísima gente que no iba a la uni en ese momento, que no se acercaba, quisiera participar. Y eso empezó como a abrir muchísimas otras puertas para que después se puedan sumar a las próximas formaciones que se iban a proponer. Quizás sí nos falta, esto también a modo de ver, poder organizar nuestro monodo con más presencia. Tuvimos reuniones después de eso con la jueza, la doctora Flamini, para poder llevar adelante una prueba piloto en Sanagasta, que es una localidad que queda a 30 kilómetros de la capital de la provincia de La Rioja, y bueno, por algunos otros temas que surgieron económicos y algunas otras cosas más que nos fue pasando después del 2023 y las elecciones, no se dieron, pero en ese momento también estaban como todas las apuestas para que sí se pueda lograr y concretar y llevar adelante esta prueba piloto con varones agresores. Y en eso, contarles que en el 2023, lo que recién les decíamos con María Eva, Tu micrófono, mi amor, ahí está. perdón, ahí está, en esto de cómo, ahí se escucha, Ahí ¿está sí. bien? Ahí está. En el 2023, cómo habíamos logrado avanzar en reuniones que habían sido como importantes, eh, y en medios locales también, esto de poder instalar la participación, y cómo
poder empezar a ver desde el cambio de paradigma, esta mirada realmente con lentes violetas y cómo lo podemos hacer en la práctica diaria, con María Eva y algunos otros medios locales que también fuimos accediendo a notas, a trabajar con otros niveles dentro de la provincia de comunicación que antes tampoco se podían mencionar. Entonces fue como ir evolucionando desde ese lugar. Y en el 2024 eh, tuvimos en el marco del proyecto de Buenas Masculinidades por la Economía Social y Solidaria, el INAES, junto con el INAES, en febrero del año pasado, sí, bien digo, febrero del año pasado, se llevó a cabo también toda una formación en donde participaron la jueza, la doctora Flamini, un psiquiatra, el doctor Guillén, y personal del Instituto del IAP, donde también estaba yo y otras colaboradoras más, con todo tercer año de la formación policial. Y este fue específicamente para varones. Digo, ahí también se hizo la diferencia de las cosas que se pueden trabajar cuando están los varones solos, que es algo que también lo solemos pensar, y cuando un varón le habla a otro varón, eh, cómo, cómo se van receptando esas ideas y desde de qué lugar lo vamos conversando. Fue un informe muy bueno porque hubieron más de 53 participantes, donde se desarrolló durante más de 4 horas, y la participación de ellos fue total. Una de las cosas que se hizo, quizás así como para contar más anecdótico, que no está en la foto ahí porque hay otro video, es de que ellos, para hacer la técnica, para comenzar a trabajar, se tenían que sacar los botines y vieron que el calzado de ellos tiene muchísimos cordones, los borcegos hasta arriba, entonces estaban todos así como, ¿qué me quiere hacer ella? Y era como, por lo menos que estemos todos iguales, tocando el piso, de medias, a ver si se podían como un ratito de nuevo, esto a veces cuando nos pensábamos, digo, María Eva lo ha dicho en más de una vez, en una oportunidad. Mariana Sirimarco también habla acerca del uniforme, en este caso cuando hablamos de la formación policial, el impacto que tiene y cómo también eso va generalizando diferentes capas hasta lograr una deshumanización que termina siendo completa en un montón de casos, en donde muchísimos de los casos de violencia son por parte del personal policial. Entonces digo, también a veces poner el ojo en esto de poder hacer la prevención desde ese lugar es importante. Y con eso, a lo que también María Eva contaba recién, es de que este año, si bien es cierto, todos los años de la red participamos en algo de ascenso, en una formación, una clase de capacitación para el personal de seguridad, este año se convocó a 3 clases de ascenso por el servicio penitenciario. Subalternos, jefes, y comisarios generales dentro de las jerarquías del servicio penitenciario. Y ahí también, digo, el trabajo se hizo casi con 100, con 80 y con 56 personal activo del servicio, y quedaron varias colegas, porque hay licenciadas en trabajo social y hay otro personal interesado en poder formar parte de los dispositivos, en ver cómo era eh, la formación. Entonces le comentamos acerca de lo que estaba, la propuesta que tenían este año de la red y de la mutual, cómo se podía trabajar, digo, y en este caso el tiempo que tienen, muchas estaban maternando, pero creo que estaban intentando trabajar con varones que habían ejercido delitos ya de abusos sexuales y ellas hacían como un primer taller, estaban como acercándose a ese trabajo. Entonces, cuando les comentamos todo esto otro, fue como, ah, bueno, no, sí queremos saber de la red, cómo nos podemos contactar. Así que bueno, ahí queda una reunión con ellos pendiente en noviembre, vía Meet para poder trabajarla. Y lo que sí también es de este año, como un proyecto de extensión que está aprobado por la Universidad Nacional de La Rioja, número 1725 de este año, es el proyecto por buenas masculinidades, en donde el objetivo es poder sensibilizar a los no docentes que forman parte, que es un pilar fundamental, de la Universidad Nacional de La Rioja, tanto de los departamentos de capital, departamento de ciencias sociales, jurídicas y económicas, el de ciencias humanas, aplicadas, exactas y salud, como también las sedes y delegaciones que tiene la provincia en el interior. Entonces, son 5 sedes, 4 regiones y 5 sedes las que se pueden dividir en 2 grupos, que con María Eva ya le pasamos las fechas, para poder trabajar en este proyecto de extensión. Y el proyecto de extensión, digo, también está bueno desde la universidad, porque
va a marcar también un antes y un después con masculinidades, porque no hay trabajos en la uni con varones. Entonces, quizás en esta formación que se puede hacer desde un proyecto de extensión de ciencia que depende de investigación de la Secretaría, que está a cargo de la licenciada Irma Núñez, va a poder formar parte de dar continuidad a estos proyectos de extensión con actividades también que se pueden llevar a cabo. Y todo esto coordinado con la Comisión de Género, que pertenece a la Secretaría de Extensión. Y lo último, que en esto también quizás alguna más comparte, y he visto cómo han trabajado las otras provincias, como La Pampa, las que formamos parte de la red, hay una propuesta de las juezas y de una fiscal de la provincia de poder trabajar con varones agresores, donde formamos parte del grupo del CATIU, quienes trabajamos violencia, que somos 4, pero era como algo muy envasado, ¿no? Como si se recibía una denuncia, se los comento así rápido porque también es una posibilidad, una oportunidad, y eso, bueno, también lo hemos conversado, pero bueno, quedó ahí y realmente tenemos como que rever, pensar y evaluar cómo seguir. La idea fundamental era de que se podía hacer como un programa en donde tenían que asistir, no dependiendo la cantidad de meses que tenían con la denuncia, si era la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, y ser evaluados por un equipo que forma parte de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia, y formar parte de esa sensibilización con videos, ¿no? Como de 8 o 9 videos que pueden formar 3 o 4 meses y que cada uno se va a ir integrando a medida que vayan pasando esos videos o semanas correspondientes a las denuncias. Lo hemos pensado muchísimo, si formábamos parte, si no formábamos parte. Hemos propuesto obtener una reunión con María Eva, también han quedado como de la Escuela de Capacitación Judicial también muy interesadas. Lo que sí pensamos es de que quizás no trabajarlo tan por encima, pero también otra parte nos decía, bueno, pero entre no tener nada y que nos ofrezcan por lo menos esta parte, y Ujú. deberíamos pensarla. Entonces, bueno, ahí estamos en ese trabajo como de si vamos a poder colaborar y que esto realmente se dé desde el mejor modo, entendiendo el seguimiento de las denuncias, de las medidas, cuántos meses son los que tienen, y entendiendo que tampoco se entraba, digo, porque la red tiene todo el dispositivo, ya funcionan. Entonces, digo, si vamos con los dispositivos, se pueden armar y sí se pueden implementar en la provincia. Hasta veíamos el tema de la virtualidad o con una de nosotras acá como soporte y la asistencia también desde un equipo virtual. Bueno, todo eso es lo que se está trabajando hoy en La Rioja y ahí me acordé lo del 2023. Después del movimiento, de lo que fue todas las jornadas en noviembre del 2022, el 16 de noviembre de ese año, se presentó el cupo laboral trans en la provincia, en donde también se pidió todo su tratamiento 2022 y 2023. Digo, no fue menor. Y ahí también digo el trabajo con las disidencias, todo lo que hace el colectivo. Y creo que cuando también podemos trabajar entendiendo las disidencias, entendiendo que esto, los sexos genéricos, también cómo nos va definiendo y cuáles son los conceptos que tenemos, los preconceptos que hay, podemos abrir realmente el panorama y la perspectiva para poder trabajar género desde un lugar totalmente equitativo. Y en eso, sin ir más lejos de todo lo que ya he comentado, quien también ha ayudado a poder trabajar masculinidades dentro de su ingreso a la fuerza policial fue una estudiante oficial de cadetes, Amanda Palacios. Hoy ya es una oficial de la justicia, sí, auxiliar de la justicia, pero es de la policía de la provincia, y tiene todo un desarrollo de acompañamiento, digo, tanto como desde la red, porque cuando trabajamos género, digo, es como Paola, decimos que somos de la red argentina, que formamos parte de la comisión de género, que trabajamos en el taller de perspectiva, y aunque a veces tengamos que cambiar los nombres y que tengamos que decir como algunas otras cosas, el taller en la prevención, el trabajo digo, cómo vamos ayornándonos para que no sea todo lo de violencia lo primero que llegue y que tengamos esa resistencia que ya tenemos, y ni hablar del género, ni hablar de las disidencias, impacte de manera negativa.
y la resistencia que provoca. Esto sumándole todo lo que hace la fuerza policial, que sin ninguna duda la resistencia siempre es como mayor porque su estructura es patriarcal, es verticalista, y si bien es cierto, también ha hecho muchísimos cambios, sigue costando en el día a día la práctica de esos estereotipos y de poder librarse de un montón de otras cuestiones que hacen a la violencia institucional que se vive en los mecanismos de enseñanza y pedagogía propios de la institución, entre lo instituido y lo instituyente. Entonces, también digo, todo esto y el trabajo con la red también permitió que Samantha tenga muchísima más acompañamiento, asesoramiento y un montón de otras, que también ha sufrido muchísima violencia, pero que también ha tenido mucho acompañamiento y por los organismos provinciales que forman parte de la Secretaría de la Mujer de la provincia, en ese momento que estaba el INADI, hoy que ya no lo tenemos, pero digo, había una red de articulación con compañeras que también sostenían su trayectoria educativa, también el Ministerio de Educación de la provincia. Eso como todo lo que tenemos hasta la actualidad y que tenemos que cerrar noviembre y hasta diciembre, los primeros días, el proyecto de extensión. La verdad que felicitaciones, Noelia, porque te pusiste al hombro la red y vos sos la que genera todo eso. Nosotros podemos acompañarte, puedo ir y dar una charla, pero la que tiene la visión por dónde ir, la convocatoria, la confianza de su gente es Noelia. Así que para mí, felicitaciones porque estás haciendo una tarea hermosa en la provincia. Gracias. Lo lindo quizás a veces de todo esto es cómo también se va contagiando y hay como tesistas que tenemos de trabajo social, gente que ha formado parte del equipo y que se va sumando a poder comprender que no nos alejamos del feminismo, sino que realmente formamos parte de esto y que podemos trabajar con varones. Y creo que cuando podemos acercar esas ideas desde un lugar que los fundamentamos, tanto desde las ciencias sociales, que los podemos fundamentar desde la práctica que sí se vive, también vamos ganando más espacio. Pero en ese que ganamos más espacio, también cómo resistimos y cómo vamos dando batalla de la mejor manera a todo lo que tenemos como contextos que van oprimiendo y que a través de los discursos de odio van generando muchísima más resistencia, por ejemplo. Sí. Las escuchamos. Habiliten los No las veo. micrófonos libremente. Acá estamos intercambiando. Yo te quería hacer una pregunta, Noelia. ¿Por qué decías vos que le tenías que cambiar el nombre, disfrazarlo? Porque en los talleres, por ejemplo, de violencia de género, que antes eran talleres de violencia de género, violencia ya no más. Entonces, ver cómo, bueno, entonces, digamos, bueno, el taller de perspectiva de género, la ESI, digo, cómo teníamos que buscar estrategias que no, si bien es cierto, trabajamos todo lo que es violencia, masculinidades, todo lo que hace, pero no podíamos ponerlo como de lleno porque también seguía generando cierta resistencia. Entonces, digo, es como si a veces en esta resistencia y esto que se sigue propagando desde un discurso totalmente de la negación y del odio y de que todo todo lo colectivo está mal, todo lo popular es feo, eh, tener que cambiar el nombre tiene que violencias, ¿no? Siempre ustedes con violencia, siempre ustedes con lo mismo. Entonces, bueno, buscar algunas otras formas más en las que podamos mencionar, trabajar desde la educación sexual integral, trabajar desde unas masculinidades, trabajar el abordaje en varones, digo, ver cómo le damos la vuelta a que realmente podamos trabajar violencias y masculinidades y todo lo que hace a la perspectiva de género, sin decir específicamente que es violencia lo que queremos abordar y todo lo que tenemos en cuanto a ejemplos, tipos, y toda la ruta crítica de la violencia, ni hablar de la denuncia, ni la cantidad de cosas que sabemos que están en la ruta crítica, por más que nos duela decir la ruta crítica, pero que sabemos que todavía pasa, y por más que la justicia todavía tenga, en La Rioja todavía no funciona, los... Eh, el sistema acusatorio todavía no ha cambiado, va a cambiar, está en marcha eso, pero hasta que eso pase, los fueros de familia tampoco funcionan, digo, y todo queda como muy desmembrado. Entonces, una mujer realmente atraviesa 809.000 lugares para llegar, y en eso encontramos un varón que reincide y tengo 5 denuncias de la misma persona con distintas mujeres en menos de 5 años. Entonces, realmente hay una necesidad, hay una demanda y hay un problema, ya lo pudieron ver fiscales, que lo pudieron ver las juezas,
en donde lo necesitamos trabajar. Ahora hay que ver cómo eso lo podemos llevar a cabo y trabajarlo de la mejor manera. Gracias. Bueno, yo en principio felicitarte, Noelia. Dijiste un montón de cosas y atrás de cada título que nos fuiste contando hay un montón de trabajo, sin duda. Así que bueno, muchas felicitaciones y la verdad que siempre nos entusiasma escuchar estos recorridos, ¿no? Que siguen estando y moviéndose a pesar de las dificultades. Así que bueno, un poco lo que yo tomo algo de lo que vos fuiste diciendo y pienso en esto de que es un momento donde hay que cuidar cada palabra. Yo creo, por lo menos yo siento que tenemos que cuidar cada palabra para no generar resistencia y poder ser escuchadas, ¿no? Porque, bueno, está muy fuerte el tema de una nueva resistencia al lenguaje. Tanto tiempo y esfuerzo que llevó poder hacer este cambio de lenguaje inclusivo, empezar a hablar de los y las o de les o escribir con la X, bueno, todo ese proceso que vivimos y sin duda estamos en un momento, por una serie de razones que no todos conocemos, donde nuevamente está esto en cuestión y tenemos que cuidar las palabras y me parece bien esta estrategia, creo que es acertada, de cuidar las palabras sin renunciar a los conceptos, a las ideas y a las convicciones, ¿no? Porque esto es lo que no es sencillo, porque las palabras tienen significación, ¿no? Y si uno deja de usarlas o renuncia un poco a determinadas palabras o cede determinadas palabras a otros que las significan de otra manera, es un poco un riesgo. Hay que estar ahí como muy atentas. Pero atentas y atentos. Pero bueno, sin duda es el momento para poder avanzar y crecer, de ser muy cuidadosos. Así que creo que está muy bien lo que vos planteás. Me parece, te diría, una de las cosas nodales de esta época, cómo podemos avanzar con los conceptos, con las convicciones, con todo esto nuevo develado, porque estaba muy tapado, un montón de cosas que se fueron como develando de los varios géneros del lenguaje inclusivo y evitar que eso se vuelva a invisibilizar o a negar. Así que no sé si puedo ser clara, pero me parece muy importante esto, y más con instituciones como vos estás trabajando, como puede ser la justicia en general o como pueden ser las fuerzas, donde también ahí hay todo un tema del uso de las palabras, ¿no? Y en la justicia, sobre todo, creo que estamos con este desafío de ese movimiento con las falsas denuncias, que confunde todo, ¿no? Confunde, estamos, ¿no? Con esta ganas de que las mujeres se animen a denunciar todo ese trabajo, de que no se oculten, de que no, y por otro lado, todo un movimiento que avanza con esto de que hay muchas denuncias falsas y todo, bueno, para no abundar, pero digo, estamos en esos momentos, así que me parece muy interesante que vos planteás de buscar estrategias que no nos pongan obstáculos, ¿no? Sí, sí, re bien y súper clara. Agradezco tus palabras porque también digo, entiendo a veces esto de lo que nos invisibiliza, digo, lo que no decimos, ¿no? En dónde queda, pero digo, en eso también es recuperar, si bien es cierto el título, la estrategia es como para el afuera, cuando estamos adentro, también tenemos la autonomía como, y el poder como para poder decir, bueno, esto es lo que sí se habilita, y en esos espacios, digo, de formación, cuando podemos ser claras y por dónde es que nosotras queremos trabajar y desde dónde trabajamos la perspectiva de género, comenzamos a ver, ¿no? Ciertas otras posturas corporales que van comenzando a hablar y en eso podemos como empezar a sentir y a pensar qué es lo que tenemos, cuál es el grupo que hoy nos tocó.
Y en eso también podemos irlo trabajando. Si bien es cierto esto de las denuncias falsas, de que el hombre no tiene una ley por violencia de género, que a dónde va a denunciar él porque él también sufre violencia. Entonces digo, cuando nosotros no minimizamos esa parte, ¿no? En eso digo, mi cara, mi cuerpo, no lo minimiza, le dice que sí, puede ser que si esto sí pase así, que encontramos fiscalía, que tenemos este lugar. Ah, o sea, no está riendo como se ríe el resto de la gente, ni me hace burla por esto. No, no, hay situaciones en las que sí, pero de ahí nomás, digo, yo regreso de nuevo a este eje. Somos nosotras, digo, acá contemos. Entonces siempre hago el ejemplo, hago que se mencionen dos de las que están y Noelia. Una de las tres, según la Organización de las Naciones Unidas, ha sufrido o va a sufrir algún tipo de violencia. Entonces, en esto es donde nosotros, digo, tenemos que siempre trabajar. Ustedes se dan cuenta, les digo, desde que muy temprana edad nosotras sí sufrimos violencia, desde esto que es el acoso callejero, la violencia simbólica, y comienzo. Digo, y ahí es como empezar a decir, porque también a veces cuando hacemos terapia de choque con ellos y empezamos con los números, con los femicidios, con la cantidad de personal de la fuerza, que ya sea que esté activa o retirada, que ha ejercido, que ejerce violencia y que en más de uno femicidios, la resistencia es peor. O sea, no quiero ni Ah, participar en esto porque me siento, o sea, me siento mal. Entonces, cuando comenzamos a decir, no, bueno, a ver, nos paremos acá, estamos hablando de que hay un sistema que sostiene esto, digo, ¿no? Cuando empezamos a ver que hay un sistema que sostiene, que es económico, que es político, que es social, digo, y que tiene una red de vínculos en las que formamos parte y que después tenemos una familia, en los diferentes modos y formas que hay de ser familia, comenzamos a trabajar esto. Y en eso está, ¿no? El otro día me decían, bueno, pero un varón no me puede decir que él sufre más por paternar solo que una mujer. Entonces digo, a ver, lo trabajemos, lo conversemos. ¿Por qué pensás que esto puede ser así? Digo, esto de poder repreguntarnos, de interpelarnos, ¿por qué nos está causando lo que nos cause lo que queremos preguntar? Eh, es complicado el trabajo con la fuerza, pero siempre siento que es un desafío y son lugares en los que prefiero estar. En esto cuando podemos cambiar y cambiar de piel y cambiar de un montón de formas, son lugares en los que no se pueden criticar desde afuera, sino que se tiene que ser parte para poder hacer algún tipo de cambio, aunque sean de 80 una persona que ya lo vaya pensando distinto y vamos a empezar a movilizar algo de lo que hace a varones. Y en esto digo a varones entendiendo todo, porque también digo entre nosotras todo lo que tenemos aprendido. Y en eso hay muchísimo trabajo por hacer. Si no, tampoco nos explicaríamos la cantidad de sesgos que todavía tenemos y que nos cuestan todavía hablarlos, ni hablar del aborto, ni nuestra ley del aborto que la defendemos, ni hablar del matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans, y de las otras leyes que todavía pensábamos que estaban todas encaminadas y que volvemos a cero. Sí. Estaba pensando en esto que compartía Eli también, de cómo surge el tema de las denuncias falsas. Y esto pasó toda la vida. La verdad, yo que tengo más de 35 años trabajando en este tema, me acuerdo que cuando sale la ley contra la violencia en la ciudad de Buenos Aires, a los 6 meses sale la ley de impedimento de contacto que hicieron los varones que no podían ver a los hijos. 6 meses les demoró sacar una ley. 6 meses. Y siempre hubo paralelo con los que trabajábamos en función de la igualdad y la equidad, un paralelo de resistencia de que no es así, de que está mal, de que son el enemigo, pero hubo casi 15 años que nuestra parte avanzó un montón, desde el 2002-2003 hasta el 2016, que avanzó un montón y ellos se quedaron retrocedidos. Y a partir del 17 ese grupo empezó otra vez a reverdecer. Parecía que habían sido eliminados socialmente, pero no. Empezaron a reverdecer con el apoyo de los poderes que tienen, porque son poderosos económicamente, institucionalmente, políticamente. Y bueno, y se fueron otra vez como reagrupando. Pero ahora no nos agarra igual a nosotros, o sea, nosotros seguimos fortalecidas y altas en relación a los aprendizajes y ahora decimos, mira, viene con la denuncia falsa, pero tenemos infinidad de argumentos, muchísimos más que los que teníamos cuando salió la ley de impedimento de contacto. Quiero decir que a pesar de todo, a pesar de las resistencias, somos más los que estamos tratando de construir que los que vienen a destruir. Nada, Sí. me quedo con esa esperanza. sí.
La compartimos. Sí. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Noelia? Estuvo bárbaro el compromiso desde la academia, ¿no? Que muchas veces Mm, tenemos. bien. No voy a, repito, ¿puedo? Sí, claro. No, porque vos sabés que yo te preguntaba lo que te pregunté por esto de tener que cambiar la denominación para que ser más aceptado, que me pareció re pertinente lo que decía Elizabeth, porque acá yo le comentaba a una amiga mía que es feminista del grupo por las buenas masculinidades y a ella les hace ruido el enfoque en trabajar en los, como que vos no haces nada por la mujer y estás haciendo por el hombre. No comparto la mirada, pero encontré que digo, esto hay que camuflarlo de alguna manera o ayudarlas a que ellas se armen de alguna manera en ayudas con las mujeres, dispositivos para las mujeres específicamente. Era por eso mi inquietud, si venía por ahí lo que te Ah, pasaba a no. vos. Sí, sí, re bien la consulta y la pregunta porque también la he pasado dentro de mis amigas con el feminismo, digo, y trabajarlo y la cuestión de, por eso lo comenté cuando fue lo de María Eva, digo, porque ahí fue como realmente pensar, no, bueno, pero ¿por qué estás trabajando con varones, no? ¿O por qué querés trabajar con varones? Ese sería como el cuestionamiento. Y dentro de nosotros, digo, de nuestro real, desde el concepto, o más que todo desde la fundamentación que le podemos dar, es realmente que si no podemos pensar en los varones como un agente clave a la hora de poder trabajar de lleno la problemática de la violencia, no lo podemos hacer, porque quedamos tan solo mirándonos entre nosotras y mirando a esta mujer que ha sufrido violencia, en la que necesita sí o sí del abordaje, de la contención, el asesoramiento y el acompañamiento, pero incondicional de las personas que puedan trabajar todo esto acá, ni hablar si hay una familia más acá extensa, si hay crianza, roles de cuidado, que sí o sí necesitan. Pero este varón, ella se va a recuperar, ella va a salir, ella va a volver, hay un empoderamiento, y todo lo que podemos llegar a trabajar en cuanto a esta mujer. Pero acá quedó un varón que no tuvo nada, que no hizo nada, y que probablemente ni siquiera pudo registrar que todo esto estaba haciendo todo este daño acá. Y lo va a volver a hacer. Digo, en esa repetición que tenemos y que hay un montón de situaciones de violencia, digo, tenemos que trabajar con todo este colectivo que tenemos acá, que es necesario poder abordarlo. Y digo, y ahí sí estamos trabajando con ella, y estamos trabajando con las mujeres, y estamos trabajando en favor y en pos de la prevención de la violencia, porque realmente cubrimos como todas las partes que forman parte de este circuito que realmente hace a que esta problemática hoy nos lleve de nuevo a tener los femicidios en el alto número que tenemos después del año 2019. O sea, volvemos a tener una alta tasa y un incremento mayoritario, igual que los meses. Octubre, si bien es cierto, octubre sabía ser un mes alto, no más que noviembre. Digo, fue fatal todo lo que nos está pasando. Y creer que esto no sucede, creer que la violencia es un invento, que la perspectiva de género es adoctrinar, que queremos adoctrinar con la ESI, que queremos adoctrinar con educar en igualdad, que queremos, no, no, es todo lo contrario. Entonces, por eso, quizás la respuesta es que para poder trabajar y para poder prevenir y abordar lo que es la violencia de género, necesitamos trabajar con varones. Porque hay varones que tampoco, y eso dentro del feminismo también, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que enseñarles a ellos? Y bueno, porque volvemos de nuevo a esta respuesta. Alguien tiene que hacer algo por esto. Y si hoy, como dice María Eva, ya hay muchísimos años de formación y podemos hacerlo, y está que lo hagamos. O sea, no dejar que esto siga pasando. Un corte tiene que tener, tenemos que tener estrategias en las que el bienestar, por lo menos el bienestar integral de la comunidad sea lo mejor posible. Y en este caso de quienes han sufrido algún tipo de violencia, ni entendiendo todavía las infancias y la cantidad de maltrato y la cantidad de cosas que todavía se viven en hogares en donde se sufre violencia. O sea que hay como muchísimo ahí para poder responder de que realmente también es, primero porque aparte de que somos mujeres, que militamos el feminismo, que acompañamos todos esos procesos, entendemos que trabajar con varones es realmente poder prevenir y poder erradicar la violencia. Podemos hacer como esa otra parte que nos falta, esa pata de la mesa, que la necesitamos sí o sí. Y para eso sí se necesita una decisión política. Necesitamos de presupuesto, necesitamos de profesionales o de personas que tengan toda la convicción de poder trabajar, pero que tengan la formación, que tengan las ganas
y la voluntad de poder generar esos cambios que necesitamos. Muy Pensaba humildemente. también que a veces en la cabeza de las feministas está lo que a veces decimos de la justicia también, ¿no? El punitivismo, ¿no? Hay feministas punitivistas y hay feministas restaurativas, como en la Sí. justicia, ¿no? Que atacan a la persona. Y nosotros siempre decimos, nosotros con la justicia restaurativa vamos como pez en el agua con mucho oxígeno, porque justamente se sanciona la conducta, pero no se sanciona a la persona. Y ese humanismo que le pone algún sector de la sociedad es lo que a mí me parece que va a ir construyendo diálogos, vínculos más respetuosos y de ahí la igualdad de género. Pero bueno, dentro del feminismo también hay punitivismo y también hay querer matar a todos los varones y demás, que sabemos que ya eso no va. Podría haber sido hace 40 años cuando no se entendía mucho el tema y bueno, y cada una tomaba un posicionamiento. Pero hoy, feministas que en aquel momento nos decían que había que encerrarlos a todos presos, nos están preguntando cómo se asiste a los varones. Y eso también es un diagnóstico para mí, que haya pasado tanta agua abajo del puente y que hoy esas mismas, mismas nombres y apellidos de compañeras muy históricas del feminismo, hoy están preguntando, María Eva, pero entonces, ¿cómo hacemos para que los varones puedan transformar esas conductas y vivan mejor? Bueno, o sea que estamos transformando con todas nuestras acciones. Sí, sí. Yo pensaba, hola Noelia, hola a todas, Verónica Valentini de la Mutual también, asesora legal de la Mutual. Claro, es que a ver, si uno toma la pena, ¿no? Pienso en todos esos varones que ejercieron violencia de algún tipo, violencia doméstica, violencia sexual, y uno lo toma desde un punto de vista solamente punitivista, no se repara la falta, no se repara el delito, no se reintegra. Ni siquiera eso puede llegar a ser bueno para la propia víctima. No es reparador socialmente pensar en una sanción para el varón que ejerció violencia que solamente sea por el castigo. O sea, todas las penas tienen que tener un sentido reparador y resocializador, tomando, ¿no?, las palabras también de María Eva, pensando en lo que dijo. Eh, y por eso, digamos, la importancia, creo, de lo que hacemos en la Mutual, de lo que se hace en la red, de lo que hace Noelia desde lo académico en la universidad, de donde ella es parte, ¿no? Creo que somos todos partes de la solución también, porque si nosotros nos centramos en lo punitivo, esta violencia y el círculo de la violencia va a seguir. Entonces, es importante que desde estos espacios que nosotros formamos parte, seamos socializadores de esta información y de concientizar, crear conciencia, porque también podemos, a través de este discurso y el lenguaje, como decía Eli, romper estos paradigmas, ¿no? No, con los varones no podemos trabajar, trabajamos solo con las mujeres, nos costó mucho a la Mutual y a muchos que estamos formando parte de esta red, destruir estos mitos, no, con los varones no, con los varones ¿qué hacemos? Bueno, por lo menos hoy logramos que todo el trabajo que estamos haciendo desde la Mutual y la red esté ya anclado socialmente y en los tribunales, digo, porque ya por supuesto, requieren nuestro auxilio, de alguna manera también como auxiliares de la justicia, y bueno, eso habla bien del trabajo que se viene haciendo, del trabajo que se hace en conjunto también desde lo académico, y la miro a Noelia acá en el Zoom, porque eso implica también eh, profesionales formados en esto, porque sin tener no solo efectores de la justicia, efectores de la seguridad, efectores de la educación, profesionales en cada una de las áreas que intervenimos en esto, realmente que esto no se soluciona, ¿no? Así que bueno, ese era mi aporte, mi felicitación grandísima, Noelia, a todo lo que venís haciendo. Gracias, gracias, Vero. Ahí me quedo con algo que decías y que traigo y que lo vuelvo a compartir. Qué importante que es cuando esto desde la justicia restaurativa
lo podemos ver. Digo, lo punitivo por lo punitivo mismo no funciona. Las medidas cautelares en las personas, digo, en esto, en un denunciado y una denunciante, así duren 4 o 6 meses, la desobediencia vuelve. Digo, el acto de flagrancia, digo, hay como 3 actos más, 3 denuncias más. Entonces, una mujer que tuvo una primera denuncia por un hecho que podría haber sido trabajado de otra manera, termina teniendo 4 denuncias más. Y en eso, digo, se vuelve como a dar nuevas medidas. Y las medidas por sí solas no funcionan. Entonces, si bien es cierto, hay momentos en que han tenido seguimiento y que tienen como todo el acompañamiento también desde la oficina del acompañamiento a la víctima, también digo, ha funcionado y tiene como ahí aceitado muchísimas otras cuestiones, por sí solas no funcionan, porque las medidas se rompen, se quebran, se levantan, las invaden, las invalidan, hacen todo lo que, digo, todo lo que tenga que ser en transgredirla, lo hacen. Entonces, por sí sola no funcionan. Sí creo que, es como decía Vero, tiene que tener una resocialización distinta, y pensando en estos dispositivos con varones. Sí o sí. Por lo menos creo que en esto del trabajo con las juezas y el Tribunal Superior ha quedado claro que sí o sí tenemos que trabajar y hacer algo. Así que bueno, creo que la reunión entre noviembre y diciembre se va a dar porque han aumentado las denuncias por violencia y las denuncias por abusos sexuales. Muchísimo. Sí. Hace un rato que nos está acompañando Ástalo García desde México. ¿Querés decirnos unas palabras, Ástalo? Gracias por estar. Sí, buenas tardes a todas, todos, todes. Qué alegría escucharles. Felicidades a Noelia. Justamente este día tenía muchos deseos de estar con ustedes porque quería hacer una especie de ¿cómo les diría? Como de cierre de mis participaciones en las 3 oportunidades que hemos tenido de estar en estas reuniones y sacar algo en conclusión que bien acomoda justamente a lo que Noelia nos comparte hoy. Y es que tiene que ver con ese trabajo que yo lo he visto como indispensable, muy necesario, pero también políticamente muy hecho a un lado, que es el saber qué pasa con los hombres, ¿no? ¿Por qué tanta violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tanta violencia hacia ellos mismos? ¿Y por qué tanta violencia hacia la misma naturaleza? Entonces, esto que ustedes han venido planteando, no de ahora, sino de varios años, acá en México, nuestro colectivo, que decía, les he comentado que tenemos 27 años de trabajar en esto, pero apenas recién serán unos 4 años, decidimos hacer a un lado un poco aquellas orientaciones feministas que nos iniciaron en este trabajo, en donde nos pedían que nuestro trabajo lo hiciéramos aparte de los hombres, que para nada mezcláramos nuestro trabajo con las mujeres, y así se crearon grupos de reflexión y de atención a la violencia para mujeres, muy aparte de nuestro trabajo como hombres, trabajando entre hombres para hombres. Así duramos unos años trabajando a 4 paredes, muy con nuestros problemas, pero después nos dimos cuenta que de alguna manera esto estaba mal planteado porque estaba olvidando una parte importante de ver una realidad que es cotidiana, que es de todos los días, que tiene que ver con la interrelación, con la convivencia entre mujeres y hombres, entre niñas, entre niños. Y entonces, al ver que nuestras cárceles acá en México cada vez se saturan más, cada vez se vuelven en escuelas especializadas, en donde mezclan todo tipo de hombres violentos, ¿no? Así se trate de feminicidas, así se trate de cuestiones de robo, así se trate de crímenes o de violadores. No hay un plan de trabajo, no hay
un marco teórico, una filosofía que nos permita ver de manera integral esto que ustedes están planteando. Y hasta ahora, recientemente, digamos, de unos 3, 4 años para acá, estamos haciendo lo que hacen ustedes, volteando a ver que detrás de un hombre que ejerce violencia, ¿sí? Están los hijos, están las hijas, está una madre que con el comportamiento del hijo que ejerce violencia también inicia un sufrimiento, es toda una historia. Escuchar a las madres que tienen a un hijo preso de por vida, o incluso que todavía tenemos esos lugares donde la pena de muerte les rodea, ¿no? Entonces, el pensar desde los derechos humanos, de pensar estos trabajos desde otros ángulos, desde la dignidad del ser humano, de los seres humanos, quizá eso nos permite, como les está permitiendo a ustedes, ir más allá de lo punitivo. Como dijo Noelia, como dicen ustedes, lo punitivo han pasado muchos años y jamás hay algún dato que nos diga que esos tratamientos o que mantener por años, por penas, por cadenas, pero a veces da un tanto de risa escuchar que a algún hombre por ahí le dieron 150 años de cárcel, porque a eso ascendían sus castigos, ¿no? Y bueno, a veces piensa uno que, no que es inocuo este tipo de actuar, y no es así. Pensemos en que también hay todo un sistema que realmente no hay mucho interés porque realmente la parte que ejerce la violencia en realidad se rehabilite, en realidad piense diferente. Dejarían de existir, dejarían de haber justificaciones para muchas personas que viven de esto. Irónicamente, hasta quienes hablamos de la violencia, yo tengo 27 años hablando de la violencia y créanmelo que a veces yo mismo me he cuestionado, ¿no? Caray, pues no habría necesidad de estar hablando tanto de la violencia, ¿no? Más bien, creo que sí nos hace falta hablar de ese buen vivir, hablar de mejores formas más humanitarias, pensar en que realmente no estamos aisladas ni aislados, sino que necesariamente, ¿sí? Cualquiera que vaya, que termine su vida en una cárcel o en una pena de muerte, ¿no? Quizá nosotros nos sentimos muy cómodos porque pareciera ser que no nos implica, pareciera ser que nosotros no tenemos ninguna culpa. A veces todas estas muertes de Israel, de esos lugares tan lejos, muchas veces cree uno que esta distancia geográfica sí nos permite esta comodidad, pero no es así. No. Quisiera dejarles el mensaje que les felicito y a nombre de nuestro colectivo de Hombres Nuevos de la Laguna, les felicitamos por estas 3 oportunidades que hemos tenido, cuyo eje conductor es no es muy complicado, es esa defensa de los derechos humanos, es ese reconocimiento, ¿sí? de ustedes como mujeres y ese reconocimiento también de muchos hombres, porque los hay, que hace rato que ya dijeron un hasta aquí a todas estas mandatos que realmente ni nosotros mismos estamos conformes con esto, ¿no? Y buscamos de mil maneras poderle gritar al mundo que no compartimos muchas de estas cosas que nos inculcaron como verdades, ¿no? Entonces, quiero despedirme de ustedes por esta ocasión, María Eva, por esta gran oportunidad, y a todas ustedes que nos han demostrado con años de trabajo que las cosas se pueden hacer colectivamente, que las cosas se pueden hacer con esa confianza mutua, porque es necesario tenernos confianza entre nosotras, entre nosotros, nosotres, ¿no? Es necesario, porque yo les decía que lo que nos ha dejado en los años que la violencia, que ya son muchos,
en distintas partes de nuestro país, lo que más rompe y lo que más nos duele es que rompe con la confianza de nuestras familias, con la confianza entre nuestros vecinos y bueno, recuperarla como lo estamos haciendo en este momento acá, después de haber vivido años de violencia, estamos todavía batallando, pero ahí vamos, recuperando lo que alguna vez perdimos, que es la confianza hasta en nuestras propias familias, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto, María Eva, a Gracias a nombre vos. de Colectivo Hombres Nuevos de la Laguna y para la red de las nuevas masculinidades, ¿no? Y a todas ustedes, les abrazo desde acá y les seguiré escuchando, ¿no? Con mucho Muchas cariño. gracias. Me gustó mucho estas 3 ocasiones, a veces llegaba barrido, a veces poco tarde, a veces no, pero aquí estamos. Creo yo Bueno, ¿sabés qué que te vamos por el cuento? camino. Que seguimos, ¿eh? Porque seguimos todo el mes de noviembre con 4 provincias más. Así que ya te vamos a mandar la invitación. Hasta muchas gracias por apoyarnos. Siempre. Claro, y mire, cierro con esto. Anoche y hoy en la mañana oí noticias de su Argentina con su presidente, ¿no? Pero ya no sé si reír o llorar, pero aquí estamos, ¿no? Aquí les acompañamos en esto, Muchas ¿no? gracias. Gracias. Me gustaría Gracias. tener tu presidenta, Ástalo. ¿Eh? Me gustaría Podemos tener tu presidenta acá. Gracias. Gracias. Ahí creo, María Eva, una cosita, digo, Sí, así para vos. aprovecho El espacio es hasta tuyo, ¿eh? que agradecerle de sus palabras y todo lo que nos compartió, que es inmenso. Siempre es un placer escucharle. Es que tenemos que tener varones en los que podamos pensarnos con confianza. Tenemos que tener varones pares en los que puedan trabajar la desconstrucción, igual que nosotras, de cuando nos desconstruimos y volver a construir desde otro lugar, varones en los que podamos confiar, en los que podamos trabajar conjuntamente. Creo que ese es el camino desde el buen vivir y desde el sentir pensar que nos hace realmente personas mucho más humanitarias desde un lugar realmente ejerciendo de los derechos humanos y que tiene que ver con eso, con varones que sí se pueden formar parte y que son colaboradores y que es estratégico que estén con nosotras, que estén trabajando y que estemos trabajando juntos y juntas en en una misma causa. Sí, hasta lo hace todo eso. Teníamos por ahí a Roger, que recién se habilitó en la cámara. No sé si querés comentarnos algo. Si estás por ahí, nos encantaría y que nos digas desde dónde nos hablas. Hola, buenas. Un saludo lindo de verdad escucharles el trabajo que van haciendo. Bueno, desde La Paz, Bolivia, ya muy cerquita acá, ¿no? Entonces igual me emocionó mucho escuchar a Ástalo, ¿no? Entonces ese trabajo, ese compromiso que tenemos que vivirlo, ¿no? Igual sumarnos nosotros. Bueno, yo acá igual hago un poco de trabajo con chicos, chicas, chiques sobre este tema, ¿no? La deconstrucción de la violencia. No, no necesitamos los hombres ejercerla, no necesitamos tenerla en el camino, ¿no? Entonces, de verdad, vibramos en la misma sintonía, compañeras, Qué bueno. compañeros, ¿no? Pues sí, saludos y abrazos, adelante, ¿no? Que vibremos todos, que crezcamos más, que hagamos este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien. Esperamos tu cierre, Noé. Lo que quieras decirnos como síntesis. Ay, bueno. Digo, si bien es cierto, desde el 2020 tenemos como muchísimos trabajos dentro de la provincia, creo y hoy afirmo una vez más que la red, aparte de sostener, acompañar, brinda todo lo que necesitamos como estrategias y como herramientas para poder avanzar. Entonces, pensarnos en un contexto que hoy quizás no sea el más óptimo, también nos habilita a poder pensar cómo podemos avanzar, cómo podemos trabajar en todo lo que necesitamos hacer. Y todo lo logrado también tiene pasos que parecen que no son muchos, pero que sí funcionan.
y que esto, cuando lo medimos en el tiempo, podemos ver que las redes también este año, digo, con el aniversario y con todo lo demás, sí vamos construyendo más caminos, que vamos poder construyendo más puentes en las que necesitamos sí o sí trabajar conjuntamente. Creyendo en que necesitamos políticas públicas, insisto en esta parte, con perspectiva de género, trabajar buenas masculinidades, con presupuesto y con una decisión política firme de poder formar a personas que tengan esta concientización, de esta sensibilización para poder desarrollar dispositivos para trabajar con varones agresores, sí o sí, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Si podemos seguir trabajando y seguir conquistando desde la red, son lugares que son muy estratégicos y muy buenos, enriquecedores para poder seguir trabajando. Así que muy agradecida con María Eva y con todas mis compañeras y quienes se han sumado hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso, la verdad que brillante, Noelia, como siempre, gracias por todo. Y bueno, con las demás personas, invitarlos para el martes que viene, que vamos a estar con la provincia de Catamarca. Así que vamos a ver qué están haciendo ahí también las compañeras de la Red Argentina por Buenas Masculinidades. Gracias, gracias, gracias y nos vemos. Hasta el martes. Chao. Gracias.